Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos entre manos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, una de esas historias que te dejan sin aliento y te hacen preguntarte, ¿es esto real? Preparad vuestros cafés, acomodaos porque vamos a desgranar la impactante noticia que ha llegado el 21 de enero de 2026, y que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza en nuestras pantallas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. Antes de sumergirnos en esta bomba informativa, os invito a que, si aún no lo habéis hecho, os suscribáis a nuestro canal. Así no os perderéis ninguna de estas primicias y estaréis al día de todo lo que ocurre en vuestro mundo favorito. Veréis, la industria del espectáculo está acostumbrada a los vaivenes, a las parejas que nacen, crecen y a veces, por desgracia, se disuelven. Pero lo que ha sucedido hoy, o mejor dicho, la noticia que se ha hecho pública hoy, es de una magnitud inesperada. Y es que tras un tiempo en el que cada uno ha seguido su camino, explorando nuevas oportunidades y proyectos personales, hemos sido testigos de un giro argumental que ni el guionista más audaz podría haber imaginado. Hablamos de la reconciliación, no solo a nivel profesional, sino personal, de dos de los actores más carismáticos y queridos de Turquía, y por extensión, de medio mundo. Can Yaman, el galán que conquistó corazones con su intensidad y su físico imponente, y Demet Özdemir, la actriz que nos cautivó con su dulzura y su talento innato. Para quienes nos siguen desde hace tiempo recordarán perfectamente la química explosiva que emanaba de ellos en Derkencikus, o como la conocimos aquí, Pájaro Soñador. Aquella serie no fue solo un éxito de audiencia, sino un fenómeno social. La relación entre Kandibit y Sanem traspasó la pantalla y se instaló en nuestros corazones. Las especulaciones sobre su relación fuera de cámaras eran constantes, y aunque hubo momentos en los que pareció que las cosas se confirmaban, la realidad siempre se mantuvo un poco esquiva, envuelta en un halo de misterio. Ambos siguieron adelante con carreras individuales muy exitosas, colaboraciones internacionales, e incluso relaciones sentimentales públicas que mantuvieron a sus seguidores en vilo. Y es aquí donde entra el factor sorpresa del 21 de enero de 2026. No se trata de un simple encuentro fortuito, ni de un rumor que se desvanece con el tiempo. La noticia es sólida, contundente y proviene de fuentes muy cercanas a ambos artistas. Lo que ha sucedido es que Can Yaman y Demet Özdemir no solo han decidido reencontrarse profesionalmente, sino que, y esto es lo que realmente nos ha dejado boquiabiertos, han vuelto a retomar su relación sentimental. Sí, habéis leído bien. El amor, que parecía haber tomado rumbos separados, ha decidido dar una segunda oportunidad. Los detalles que han trascendido son fascinantes. Al parecer, ha sido la coincidencia en un proyecto muy ambicioso, un film internacional que los ha reunido de nuevo en el set de rodaje, lo que ha reavivado la llama. Imaginad la escena, dos profesionales de éxito con una historia compartida, coincidiendo después de tanto tiempo, trabajando codo con codo. Es el caldo de cultivo perfecto para que los sentimientos, latentes o no, vuelvan a florecer. Según informan desde el entorno de la producción, la conexión en el set ha sido inmediata y palpable. La química que vimos en Pájaro Soñador no solo no ha desaparecido, sino que parece haberse intensificado. Las miradas cómplices, las conversaciones fuera de cámara, el apoyo mutuo en los momentos más exigentes del rodaje, todo apunta a que lo que empezó como una colaboración profesional ha derivado en algo mucho más profundo. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. No solo estamos hablando de rumores, sino de pequeñas pistas que han ido apareciendo y que ahora cobran todo el sentido. Pequeñas publicaciones en redes sociales que antes parecían inconexas, comentarios sutiles que ahora entendemos como mensajes codificados. Parece que ambos han estado jugando con fuego, o mejor dicho, con el destino, permitiendo que la vida los volviera a unir de una manera tan significativa. Para poneros en contexto, recordad que Can Yaman ha estado inmerso en proyectos de gran calibre en Italia, consolidando su fama y explorando nuevas facetas de su carrera actoral. Ha protagonizado series que han causado sensación en el país transalpino, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con diferentes públicos. Su presencia en Italia no ha sido solo profesional, sino que también ha sido un referente cultural, representando a Turquía en el panorama internacional. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos en Turquía y participando en producciones que han llamado la atención a nivel internacional. Ha brillado en papeles protagónicos en dramas turcos que han sido exportados a Nu.
numerosos países, y ha sido un referente de estilo y talento para una nueva generación de actrices. Cada uno ha forjado su propio camino, demostrando su talento y su profesionalidad de forma independiente. Y precisamente esa madurez y esa experiencia adquirida en solitario, es lo que, según se comenta, ha hecho que su reencuentro sea aún más especial. Ya no son aquellos jóvenes actores que se conocieron en las grabaciones de una serie, son dos profesionales consolidados, con una visión más clara de lo que buscan en la vida y en sus relaciones. Esta evolución personal y profesional les ha dotado de una nueva perspectiva, una que quizás les ha permitido valorar aún más lo que tuvieron y lo que ahora parece estar resurgiendo. La noticia ha corrido como la pólvora, y las redes sociales han explotado. Los hashtags relacionados con Khan y Demet se han convertido en tendencia mundial. Los fans, aquellos que nunca perdieron la esperanza de un reencuentro, están eufóricos. Se han compartido miles de mensajes de alegría, de felicitación, y de expectación por ver cómo se desarrolla esta nueva etapa de su relación. Es un verdadero torbellino de emociones para todos aquellos que los han seguido y apoyado a lo largo de los años. Hemos visto memes, teorías conspirativas desmentidas y, sobre todo, un torrente de cariño y buenos deseos dirigidos a la pareja. La comunidad online se ha volcado en celebrar esta noticia, creando incluso hilos de conversación sobre cómo creen que se ha producido la reconciliación o qué proyectos futuros les gustaría ver. ¿Pero qué significa esto para sus carreras? ¿Cómo afectará esta reconciliación a sus futuros proyectos? La respuesta más inmediata es que la expectativa por el film en el que están trabajando juntos se ha disparado. Si la química que mostraron en su etapa anterior era magnética, imaginad ahora, con la chispa reavivada y la experiencia acumulada. Sin duda, será una producción que dará mucho de qué hablar y que atraerá a un público masivo, no solo por el talento actoral que ambos poseen, sino por el morbo, la emoción y la historia que envuelve a sus protagonistas. Los estudios de cine ya están frotándose las manos ante el potencial comercial de esta cinta. Se rumorea que el guión ha sido adaptado para potenciar aún más la conexión entre sus personajes, aprovechando la química real que ahora comparten. Además, esta noticia abre un abanico de posibilidades. ¿Veremos más colaboraciones entre ellos? ¿Se atreverán a compartir escenarios o producciones en el futuro, tanto en cine como en televisión? Lo cierto es que con este giro de guión, todo parece posible. Es como si la vida les estuviera regalando una segunda oportunidad para escribir un capítulo diferente de su historia juntos, un capítulo que, esperemos, esté lleno de éxitos, tanto en lo profesional como en lo personal. Las productoras ya están haciendo cola para ofrecerles proyectos conjuntos, sabiendo que la combinación de su talento y su historia de amor es una fórmula infalible para el éxito. Hemos visto cómo otras parejas del mundo del espectáculo han decidido darse una segunda oportunidad, y en muchos casos, ha resultado ser una decisión acertada, fortaleciendo su vínculo y demostrando que el amor, a veces, solo necesita un poco de tiempo y espacio para redescubrirse. La historia de Khan y Demet podría ser un ejemplo inspirador de ello. Parejas icónicas de Hollywood y de otras industrias han demostrado que el amor verdadero puede superar obstáculos y diferencias, e incluso el paso del tiempo. Este tipo de segundas oportunidades suelen ser vistas por los seguidores con una mezcla de escepticismo y esperanza, pero cuando funcionan, se convierten en verdaderos cuentos de hadas modernos. Para quienes se preguntan por los detalles más íntimos por ahora, la pareja ha optado por mantener un perfil discreto en cuanto a su vida privada. Han aprendido de experiencias pasadas y parecen estar enfocados en disfrutar de este momento sin la presión mediática excesiva. Sin embargo, las miradas de complicidad en las entrevistas conjuntas que ya se han grabado, y las pequeñas interacciones captadas por los paparazzi durante el rodaje, son suficientes para confirmar la noticia y alimentar la ilusión de sus seguidores. Se les ha visto compartiendo cenas, saliendo de eventos juntos y las imágenes, aunque no explícitas, hablan por sí solas. Parece que han decidido tomarse las cosas con calma, permitiendo que su relación florezca de manera natural, lejos del escrutinio constante que experimentaron en el pasado. Es importante recordar que detrás de las cámaras y de las portadas de revistas, hay personas con sentimientos, con sus propios procesos y decisiones. Y en este caso parece que el corazón ha hablado más fuerte que las circunstancias. La noticia del 21 de enero de 2026 no es solo un titular llamativo, es la confirmación de que a veces, los finales no son tan definitivos como pensamos y que las segundas partes pueden ser aún más emocionantes.
Esta es una lección de vida que nos enseña sobre segundas oportunidades, sobre la perseverancia del amor y sobre cómo, a veces, los caminos que creíamos separados, vuelven a encontrarse. En resumen, la noticia que ha estallado hoy, 21 de enero de 2026, es la confirmación oficial de la reconciliación sentimental entre Can Yaman y Demet Özdemir. Un reencuentro que se ha dado en el marco de un proyecto cinematográfico común y que ha reavivado la chispa de su relación. La química que cautivó al mundo en Pájaro Soñador parece haber regresado con más fuerza, y los fans no podrían estar más emocionados. Esta es una historia que nos demuestra que el destino a veces nos sorprende y que el amor con mayúsculas tiene sus propios planes, a menudo mucho más interesantes de lo que podemos imaginar. Y hasta aquí nuestra dosis de noticias del corazón y del mundo del entretenimiento. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué opináis vosotros sobre esta reconciliación. ¿Creíais que sería posible? ¿Tenéis ganas de verlos juntos de nuevo en la gran pantalla? ¿Creéis que esta vez funcionará a largo plazo? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leeros y debatir con vosotros. Vuestras opiniones son siempre lo más valioso para nosotros. Y si os ha gustado este vídeo, si os ha mantenido al filo del asiento, no olvidéis darle un buen me gusta. Un pulgar hacia arriba nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartid este vídeo con todos vuestros amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can y Demet, porque esta noticia es para ellos. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos a nuestro canal. Activad la campanita para que os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque créanme, vendrán muchas más noticias exclusivas y análisis profundos sobre el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme en esta entrega. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.